Que San Francisco es producto de la inmigración es una certeza en nuestra historia. La inmigración italiana fue la más numerosa, fue en términos cuantitativos la más importante. La que le siguió en importancia cuantitativa es la comunidad española, la inmigración de España. Vamos a hablar de la colectividad española en esos primeros años de San Francisco, primeras décadas de San Francisco. Arturo, ¿los españoles fueron llegando en paralelo con los italianos o un poquito después? No, aquí a la colonia. En paralelo, porque hay españoles. Entre los primeros inmigrantes ya hay españoles. Sí. Sí, incluso entre los compradores de terrenos en los principios. Es más, José María Villar y Fernández, que fue, digamos, el empresario español, tal vez máximo empresario español que hubo en aquella época en San Francisco, era amigo de Iturraspe, y él llega a San Francisco cuando esto apenas estaba fundado, precisamente por su relación con José Bernardo Iturraspe, a quien conoce en Santa Fe. El enterado del proyecto de Iturraspe. Entre los compradores de las primeras tierras también hay También, sí, hay españoles también. Hay sí, españoles, hay suizos. Alemanes, sí. Hay muchos apellidos como Calvermaten, Carlen, Los Diel, en fin, hay mucha gente de apellidos, ¿no es cierto?, sajones que han estado entre los primeros que se instalan acá en San Francisco. La lista es de 80 y pico de personas, ¿no es cierto?, de 80 y pico de familias, o sea que hay muchos. Y había de distintas nacionalidades. Pero en el caso de los españoles, que llegan junto con todas las demás corrientes étnicas, se instalan en San Francisco, y uno de ellos, ya te digo, era José María Villar y Fernández, que fue una persona prominente dentro de la sociedad de San Francisco hasta que fallece en el año 1943. O sea que durante todo ese periodo, esos prácticamente 50 primeros años de San Francisco, él fue una persona muy destacada. El tema de la colectividad se forma en el año 1901, hace la sociedad. Antes de pasar a la colectividad, dentro de la actividad económica, el perfil de los españoles estaba más vinculado al comercio, ¿verdad? La mayoría era comerciantes. Pero vos tenías a Lenis, Elías Lenis, que era tambero. Claro. Elías Lenis se dedicaba al tambo. Claro. Pero sí, la mayoría de los inmigrantes españoles que estaban radicados en esta zona estaban dedicados al comercio. Bien. Precisamente Villar y Fernández era comerciante, Trigueros de Godoy, que era español, era comerciante, Benito era comerciante, Grande era comerciante, en fin, son todos apellidos españoles de comerciantes de aquel tiempo. A los poquitos años de existencia de San Francisco ya se organizaban como colectividad. En colectividad, en razón de que, como los italianos estaban organizados en la Sociedad 20 de Septiembre y Laboro, tenían también la Sociedad Operaria, en fin, ¿por qué? Porque eran mutuales que de alguna manera le proveían a los miembros de esa mutual servicios sociales, por enfermedad, por fallecimiento, asistencia económica si la necesitaban. Entonces se organizaban de esa manera, abonaban una cuota y recibían un beneficio que tenía que ver con esto que te contaba, la salud, la parte económica, el sepelio, cuando fallecía la persona, o sea, que cumplían los roles que cumplen algunas mutuales todavía el día de hoy. Algunas mutuales del día de hoy, o las obras sociales, en los aspectos que tienen que ver con la salud. Pensemos que si alguien se enfermaba en esa época aquí, para internarlo había que internarlo en Rosario. Hasta el año 16 que se hace el hospital acá. Se inaugura el hospital Entonces acá. Vos tenías un traslado, tenías una mantención, y muchísima gente no tenía los recursos económicos para eso. Y además de lo que podríamos llamarle hoy el salario caído, el tiempo que no había producción, no tenía productividad. Claro. Entonces se crean estas entidades. En el año 1901 los españoles se organizan y hacen la Sociedad Española de Socorros Mutuos, precisamente, que así se llama. Socorro mutuo, exacto, un principio solidario, ¿no? Un principio solidario. Esto funciona muy bien, con una gran adhesión, pero allá también por el año 15, 16, comienzan a surgir algunas diferencias entre miembros de la colectividad y forman otra entidad española que se llamaba la Patriótica Española.
La patriótica española. Los motivos de esas divisiones eran Y a veces intereses concretos poder. o ideológicos, o vínculos con la España. No tanto así todavía, eso viene después. Bien. Yo pienso que son algunas ansias de poder de la gente, ¿no es cierto?, de los miembros de la colectividad. Porque vos tenías que, quien aglutinaba la Sociedad Española de Socorros Mutuos era Villar y Fernández. Claro. Era Villar y Fernández. Pero en la otra, la Patriótica Española estaba encabezada por Aurelio Gómez Sixto, sí, que era una persona respetada en el pueblo también, porque era el director del Instituto Hispano-Argentino. Claro, un docente. Un docente, ¿no es cierto? Y el maestro, para aquella época, era una persona... Tenía un rango social el jefe de la estación de trenes, el maestro, ni siquiera el director de la escuela, pero claro, el maestro ya, ¿no es cierto? Alguien que estaba en el Poder Judicial, bueno, era una persona muy especial, muy considerada, que incluso en los actos tenía que hablar, claro, hablaba en los actos, todo. Bueno, entonces, Aurelio Gómez Sixto, que tenía interés en ser agente consular en San Francisco, crea la Patriótica Española. Y desde la Patriótica Española impulsa, con la firma de connacionales, su postulación a agente consular, cuando al mismo tiempo, desde la Sociedad Española de Socorro Mutuos, se impulsaba el nombre de Villar y Fernández, claro, para que sea el agente consular. Que en realidad era la persona de mayor prestigio, era Villar y Fernández. Al encontrarse en la Embajada de España entre esta división y esta disyuntiva, resuelven no designar ningún agente consular momentáneamente en San Francisco para los españoles. Claro, algo que con el paso del tiempo... Evitan luego, laudar. En ese momento sí. Para, digamos, no tomar partido por una de las dos facciones en que se había dividido la sociedad en aquel momento, cosa que consigue luego Villar y Fernández años después, ¿no es cierto?, para tener el título aquí en San Francisco, que lo tenía bien merecido, en razón de que fue incluso el donante de la tierra donde está la sociedad española en este momento, y fue una persona así altruista completamente, que en algo que continúa todavía con la muerte de él, a través de la Fundación Villar y Fernández. Bien, en cuanto a otro tipo de enfrentamiento que tuvieron en la... Luego la Patriótica Española se disuelve, con el paso del tiempo se desaparece, ¿no es cierto? Y todos los españoles se agrupan en una sola entidad, que es la entidad madre, la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Me interesa que nos cuentes cómo impactó pensemos que en los años 30 sobreviene la Guerra Civil. En España, claro. España. Entre 1936 y 1939. Y 39. Esa profunda división en España entre el fascismo y el republicanismo, y los republicanos, ¿tuvo repercusión acá? ¿Se seguía a 50 años de haber sido fundada San Francisco? ¿Se seguía discutiendo lo que sucedía en las madres patrias? Sí, acá se llevaba, volvió a producirse una división, ya no creando otras entidades, pero sí hubo españoles que tomaron bando por el franquismo y otros que eran con los republicanos. O sea, generalmente la gente de ideas socialistas, ¿no es cierto?, se agrupaban sin nombre, pero a favor de los republicanos. Y los demás lo hacían, ¿no es cierto?, para la parte de la monarquía o del franquismo, que era lo mismo que lo que representaba. A tal punto que dentro de esas divisiones que tenían y mantenían la profunda fe católica que tenían los españoles, que los caracterizaba incluso, y organizaban misas por la gente de un bando o del otro. O sea, cada cual organizaba la suya. Claro. Y el sacerdote era el único, era el padre Carlos Borelo, así que daba la misa para los dos bandos. Y era italiano, de paso. Pero por separado, ¿no es cierto? Pero por separado. Claro. ¿Te das cuenta? Pero eso era lo que ocurría acá. Es más, se reunía dinero y se enviaba a España para cada uno de los bandos. O sea, cada uno reunía dinero y mandaba a su gente este dinero, ¿no? ¿Este tipo de divisiones se reflejaban en los medios de prensa de la época? Sí, porque ahí era como se convocaban. Claro, se convocaban a través de... A través de los medios gráficos, ¿no es cierto? Prácticamente en esa época La Voz de San Justo ya era diario, y en ese momento estaba el diario El Progreso y el diario La Voz de San Justo. Y a través de los medios se hacían las convocatorias
para las misas, para las reuniones, nada festivo para reunir dinero. Pero a veces sí, una comida, una cosa, pero muy austero, ¿no es cierto? Una cosa así muy cauta, porque estamos hablando de que la gente que estaba reuniendo dinero como para una para apoyar bandos en guerra. Y los medios, la voz de San Justo... No tomaban partido. No tomaban partido, porque los dos estaban en manos de... Belén Cabrera, bueno, era un hombre más bien... Era argentino. Argentino, Belén claro. Cabrera era argentino. Pero no tenía nada que ver con esto, sino que, de todos modos, editorialmente, en el caso de La Voz de San Justo, era más para el lado republicano que fascista. Que para el lado del Sí, franquismo. absolutamente, en razón de que el director de la época acá era del Partido Demócrata también, ¿no? Claro. Que era Mario Formento, era Claro. el director de esa época. Que tenían un perfil más bien... Republicano. Republicano para, Sí. para la época. Como mutuales, no sobrevivieron a la competencia que vino después de los sectores privados y todo lo demás. No, ni esta ni tampoco lo que fue la parte de las otras colectividades. De los italianos. Claro, que tienen, bueno, el italiano se manifiesta más a través del panteón social, ¿no es cierto?, que tienen, cuestiones educativas, y lo mismo canalizaron los españoles. Pasado ya el tema del tiempo de la guerra, vuelven otra vez a unirse todos, digamos, en la sociedad española, y comienzan, porque ya venían desde antes, grandes celebraciones por lo que era el 12 de octubre. Para los españoles, el Día de la Raza, ¿no es cierto? Y lo fue hasta no hace muchos años atrás. No, sí. O sea, hasta alguna década aproximadamente atrás, unos tiempos antes, el Día de la Raza era algo celebrado en las escuelas, con un perfil muy claro del descubrimiento de América, en fin. Y eso, bueno, se celebraba mucho desde la colectividad española, se hacían las romerías, se desfilaba por la ciudad con la banda de música de la municipalidad al frente, y se contrataban conjuntos españoles, con gaitas, los tamboriles, bailarinas, en fin, que venían desde otras ciudades para desfilar por las calles céntricas de la ciudad, saludando a las autoridades, o sea, como ofreciendo a la sociedad española, a la comunidad de San Francisco, su fiesta, que era esa, como lo hacían en el 20 de septiembre los italianos. Claro. Exactamente era lo mismo. Desfilaban por el centro con la banda, tirando bombas, en fin, y ofreciendo su fiesta a la sociedad de San Francisco. Acá te pido una opinión, una apreciación por lo menos. El proceso de asimilación de españoles e italianos, las dos principales colectividades cuantitativamente en San Francisco, ¿fue similar o hubo diferencia? ¿Hubo alguna colectividad que se asimiló más rápido a la argentinidad, al proceso de argentinización? No, todos, yo creo, incluso incluyamos acá hubo ingleses, hubo norteamericanos que estuvieron radicados en San Francisco, los suizo-alemanes, los franceses, los polacos. Yo creo que todos, porque incluso, si bien siempre se comenta que se hablaba mucho del piamontés, ¿no es cierto?, que era necesario el piamontés conocerlo para conseguir un trabajo, tal vez la gente que estaba en el campo, que estaba más aislada, entre ellos hablaban el piamontés, pero acá tenían la necesidad de hablar castellano, entonces, o el español. Y entonces acá se hablaba en la lengua que hablábamos nosotros, o nuestros antecesores, o sea, se hablaba en castellano. Y había un gran esfuerzo de ellos por aprenderlo y por hablar en castellano. No venían a hablar en italiano, así por lo que yo tengo registrado. Si bien hay cosas que están publicadas, por ejemplo, también en el diario, en italiano. Están publicadas algunos comunicados, cosas así que son de la colectividad, están publicados en italiano. Pero en el trato frecuente se integraban con el idioma castellano. Es más, tenían una gran participación en lo que eran las fiestas patrias nuestras, 25 de mayo y 9 de julio, que eran las dos fechas, digamos, que se celebraban. No estaba el Día de la Bandera ni la muerte de San Martín, no se recordaba nada. Pero sí, las dos fechas centrales había una gran participación y una gran presencia. Es más, en algunos comentarios que se hacen en el diario que comentaban lo que eran los festejos, hacían señalar que las colectividades extranjeras tenían mayor participación que la municipalidad de aquel momento en la celebración de las fiestas patrias argentinas. Está clarísimo. Bien, Arturo, se nos fue el tiempo. En este bloque repasamos la presencia de la colectividad española en la ciudad de San Francisco, fundamentalmente en los primeros años.
En este nuevo bloque de huellas, lo que vamos a repasar es la historia de una persona que fue relevante en la historia de San Francisco, una historia que tuvo una impronta de actividad muy importante en lo social, en lo deportivo y también en lo político. Nos referimos al doctor José Venturuzzi, un hombre que durante muchos años fue una figura destacada en la ciudad de San Francisco, Arturo. Sí, desde muy joven. José Venturuzzi nació en San Francisco en el año 1914 y bueno, siendo muy chico, ¿Los Venturuzzi forman parte de las familias colonizadoras de San Francisco o vinieron un poquito después? Vienen un poco después con el papá que era constructor. Son de los primeros años, ¿no es cierto? Y de origen friulano. Son friulanos, No son piamonteses. No son piamonteses. Y con el papá Venturuzzi, que era constructor. Claro. Entonces ellos se radican aquí en San Francisco. A pocos años de haber nacido José, pierde a su madre, así que él queda huérfano de madre siendo muy chico, y alrededor de los 4 años de edad, de modo tal que el padre se hace de alguna manera cargo de la crianza de los hijos, a la vez de su trabajo ya como constructor en aquella época, estamos hablando del año 1918. Bueno, pasada la escuela primaria, el padre de José decide enviarlo a estudiar en el colegio salesiano de Colonia Viñó, lejísimo para la época, y él estudia... Un lugar que tenía internado, vos te quedabas ahí meses. Claro, tenía meses. En ese ambiente, cuando él está en el colegio salesiano, él toma, digamos, la decisión luego de continuar en el futuro su vida como eclesiástico, o sea, siendo sacerdote. Quería ser cura. Quería ser cura. El padre no acepta esto, lo trae entonces de nuevo a San Francisco, termina sus estudios en la escuela normal, donde se recibe como maestro normal. Y luego era una tipicidad para los hombres en esa época. No había muchos maestros hombres. No, para nada. Varones. Es más, el Colegio San Martín recién estaba en sus comienzos, incluso como colegio incorporado. Para esa época estaba como colegio incorporado. Estudia y luego se va de San Francisco a hacer una carrera profesional, universitaria, que es cuando se recibe de escribano y años después continúa los estudios y se recibe de abogado. Ya radicado en San Francisco, bueno, él tiene una intensa vida social acá también, porque es uno de los iniciadores del Club El Tala. Claro, era basquetbolista, era una persona deportista, así que se dedicó a esto. Luego se vincula también a Sportivo Belgrano, que estuvo durante tantísimos años. Es más, en un momento dado, la cancha de fútbol llevaba el nombre de José Venturuzzi, así que pienso que debe conservar el nombre. No escuché más que la llamen José Venturuzzi, pero en un momento dado tenía el nombre de él. Y luego también participó Había ayudado mucho en algunos procesos de quiebra. Sí, él intervino, ¿no es cierto?, para salvar de alguna manera, en algunas instancias, al club, ¿no?, a Sportivo Belgrano. Y luego también participó en el Sport Automóvil Club, donde fue presidente incluso del Sport. Pero al margen de esto y de su vida profesional, con su esposa, ¿no es cierto?, Carlota, que también es escribana, y luego ya los hijos, que también fueron profesionales, desarrolló un estudio jurídico que es muy importante en San Francisco, al día de hoy todavía, ¿no es cierto?, de mucho prestigio, y él también se dedicó a la política porque desde muy joven, junto con Enrique, su hermano, que fue concejal en San Francisco, eran dirigentes del Partido Demócrata. Sí, señor, y de hecho fue senador provincial en representación de la UCD. De la UCD, Unión del Centro Democrático, a finales de los años 90. Cuando se incorporó la figura del tercer senador. Fue senador cuando, en el tiempo previo a la unicameral. Exactamente. O sea, cuando todavía teníamos Cámara de Diputados y senadores en la provincia de Córdoba. 3 senadores por el departamento de San Justo, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Exactamente, y ahí fue senador José Venturuzzi. Así es. Luego de ese periodo él ya retorna a San Francisco, ya era una persona muy mayor, hasta que bueno... Fue longevo, don José. Sí. Más de 90 años. Más de 90 años. Sí. Tenemos algo del doctor Venturuzzi en cuanto a imágenes. Tenemos en imágenes en la actividad de él como dirigente friulano. No es un discurso trascendente, por cierto, sino que son unas palabras que él ha grabado en el año 1995, en una fiesta precisamente de la colectividad friulana en la sociedad italiana, donde él
hace unos deseos de felicidad para la gente que está participando de la reunión, y es lo que vamos a ver entonces a continuación, recordándolo, ¿no es cierto?, en esa faceta social en San Francisco. Vemos y recordamos entonces al doctor José Venturuzzi. Agradezco también en manera especial al presidente de esta Sociedad Italiana 20 de septiembre, al arquitecto Carlos Magistrello, que hoy nos honra con su presencia y que nos cobija en este magnífico y hermoso salón. Yo quiero también testimoniar nuestro agradecimiento a otras instituciones similares a la nuestra, italianas como la nuestra, al Centro Lombardo y al Centro Piamontés, cuyos representantes se encuentran esta noche con nosotros. Es costumbre en estas circunstancias que nosotros hagamos un raconto de nuestra actividad en esta ciudad de San Francisco. Sería un poco repetitivo y solo digo y solo expreso de que mantenemos vínculos con más de 100 centros friulanos de la República Argentina. Y es oportuno destacar que los centros friulanos como el nuestro tienen el propósito de mantener vivos los sentimientos y las tradiciones del Friuli, el venturoso porvenir que muchos de nosotros hoy podemos gozar. Yo termino, señores, porque no quiero incomodarlos con palabras. Ustedes vienen de alguna manera a tratar de hacer una fiesta de camaradería, de divertirse. Pero yo les voy a pedir que me permitan, para finalizar, hacer una invocación. Y la invocación es, ustedes saben que este año está a punto de finalizar el año de la familia, ese núcleo importante de la humanidad. Por eso yo invoco y rindo mi homenaje a todas las familias del mundo, porque creo que así corresponde. Nada más.